La Biblia es un compendio de gran conocimiento. ¿Te animas a profundizar en ella? Acompáñanos en esta gran aventura y desenterremos los tesoros más maravillosos de las Escrituras. Esto es Descubriendo la Biblia. Dirige David López. Hoy en Descubriendo la Biblia, un pequeño gigante. En la historia bíblica de David contra Goliat, un joven pastor derrotó a un experimentado soldado de combate que además resultaba ser un gigante. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 7 nos dice: Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. La asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Según descripciones bíblicas, este hombre de Gat poseía una altura de 6 codos y un palmo. En una serie de aproximaciones, un codo mide 46 centímetros y un palmo 23 centímetros, lo que le daba a Goliat una estatura de casi 3 metros de altura. Para que te des una idea, él era más alto que un jugador de baloncesto de la NBA, donde su estatura promedio es de 2 metros. Además de su peculiar altura, llevaba un casco lavado en bronce sobre su cabeza y también una cota de malla que pesaba 5000 siclos de plata, en un alrededor de 57 kilogramos, es decir, una persona de estatura pequeña de unos 1,55 metros de estatura puede llegar a pesar los mismos 57 kilogramos de la cota de Goliat. Increíble, ¿verdad? Además, se nos dice que sobre sus piernas traía grebas de bronce. También llevaba en sus hombros una lanza que pesaba 600 siclos de plata, aproximadamente 7 kilogramos. Ahora recordemos quién era David. David era el menor de su familia, un hombre de estatura promedio, sin mucha fuerza física, ya que su profesión era la de pastorear ovejas. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 13, 14 y 15, nos dice lo siguiente: Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es importante recalcar que David no era un hombre de guerra. De hecho, Saúl quiso ponerle una armadura, pero como no tenía entrenamiento militar, no pudo ceñírsela. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 38 al 39, nos dice: Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. La única arma con la que se enfrentó a aquel gigante
Fue una honda y exactamente 5 piedras. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 40. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Ahora, ponte a pensar en esto. Si David fue quien se opuso a este hombre de Gad, ¿cómo es que él lo venció? El alcance espiritual de esta historia es bastante completo, y todo se reduce a la fe, donde la fe de David era más grande que la estatura de aquel gigante, ya que no se necesitaba de un ejército, sino que de una manera alterna era Jehová de los ejércitos tomando victoria por Israel. En los versículos siguientes nos demuestra David que, al desafiar cualquier parámetro de timidez en él, podría proponer más de lo que un simple pastor de ovejas llegaría a ser al encarar a aquel hombre con su rígida armadura. Primera de Samuel capítulo 17 versículos 26 y 36 nos aclara lo siguiente. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este pastor desarmado tenía como armadura la fe. Si miramos desde un punto de vista más espiritual, Goliat representaba lo mundano de la vida que desafiaba abiertamente al pueblo de Dios. Decidámonos como David a luchar contra el mundo, en una confianza inconmovible para una clara victoria. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que escoge, el espíritu pagano de Goliat o el espíritu de Dios en David. Hebreos capítulo 11 versículo 1 nos da una enseñanza bastante práctica que a su vez es profunda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi querido amigo, quisiera dejarte esta frase. Recuerda que los que logran victorias abiertas y públicas para Dios son los que han triunfado en la esfera humilde de la vida, así como lo hizo David. Te espero en el próximo programa con una nueva curiosidad bíblica para que no te la pierdas. ¿Qué quieres descubrir mañana? Desentrañémoslo juntos. Comparte con nosotros tus curiosidades e inquietudes. Visita nuestro sitio web www.encaminameradio.com. Nos encontramos en la próxima.